Voy a compartir. Avísenme. ¿Se ve? Sí. Sí, Gaby. Bueno, dentro del Google Drive que teníamos herramientas como el Google Doc, presentación, y ahora vamos a ver lo que es generar un formulario, ¿sí? Dentro de generar un formulario, a ver, antes de entrar, perdón, dentro de generar un formulario, fíjense que la plantilla, como teníamos en los otros casos, tienen la opción de generar un cuestionario, ¿sí? También, de la misma forma que lo hacíamos con documentos y planilla de cálculo, posicionándonos en el área, haciendo un clic en un desplegable. En este caso, vamos a trabajar con el formulario en blanco, ¿sí? Si hacemos doble clic, automáticamente nos va a dar el formulario en blanco. Si no, ¿sí? Y como primera medida, cuando ustedes recién empiezan, les abre un folio siempre en el margen superior izquierdo, aparece el nombre del documento en todos los archivos que estuvimos trabajando. Tenemos la estrellita, que es la estrella de destacado, que son para acceder en forma rápida a través de, dentro del menú, tenemos una carpeta, una categoría que es destacado. Entonces, si nosotros colocamos destacado, que se encuentran destacados, ¿sí? Discúlpame, Guillermo, ¿a vos no te llegan los permisos de los alumnos que están queriendo ingresar, ¿no? Como bueno, disculpen que tengo que ir y venir. Después tenemos el personalizar el tema, es decir, que si nosotros tenemos varias opciones por cambiar dentro de nuestro formulario, ¿sí? A ver, antes que continuemos, ¿para qué sirve un formulario? Podemos utilizar para evaluar, también podemos utilizar para organizar nuestros eventos, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, si tenemos un curso que queremos organizar para ver cuántos alumnos están inscritos o quieren inscribirse o quieren cursar determinado curso o en determinado horario o en determinado a medida que van respondiendo, uno va teniendo información de cuántos alumnos vamos a tener en cada uno de los cursos, ¿sí? Entonces, es importantísimo a la hora de armar, ya sea cualquier encuesta o formulario, primero háganlo en lápiz y papel, ¿sí? El esquema que van a utilizar para que después hacer hincapié
que es fundamental, que se acuerdan, que lo habrán visto cuando armaron las primero analicen qué información van a colocar y después armen el esquema, ¿sí? De la misma forma que trabajaban con las presentaciones, de esa forma armen los formularios. ¿Qué quieren, qué información quieren recabar, para qué quieren recabar esa información, porque en eso van a armar las preguntas, y los datos, que esos datos les sirvan a la hora de tener esas respuestas, ¿sí? Porque ustedes van a mandar la información y si no tiene sentido, van a recabar información que no les sirve. Es interesante, es importante que ustedes analicen qué información van a colocar. Sí, Gaby, por ahí lo importante es no perder de vista que esto es primero determinar cuál es el objetivo, después ver cómo utilizar esta herramienta. Si el objetivo es solamente inscripción para la inscripción a un curso. Ahora, si es para recabar información para realizar un evento, ¿qué información necesito en función de la realización de un evento? Por último, si es una encuesta para obtener información de un tema en particular, no perder de vista qué información quiero obtener respecto de ese tema que voy a plantear en una herramienta. No la piensen como el objetivo final utilizar el formulario. No, el formulario es la herramienta para lograr un objetivo. No perder de vista cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, en base a eso, van a ir armando y ver qué es importante, qué va primero, qué va en segundo lugar y así sucesivamente. Exactamente. Bueno, dicho esto, una vez que tenemos configurado lo que queremos preguntar o lo que queremos, la información que queremos obtener, tenemos, como dijo el profesor, esta herramienta donde recabamos esa información, ¿sí? Dentro de la personalización del tema, como dijimos, acá podemos elegir alguna imagen, ¿sí? Si seleccionamos de acuerdo al tema que insertamos, y fíjense cómo van modificando su cuestionario, ¿sí? Podemos cambiar el color de la imagen de nuestro tema, color de fondo, ¿sí? Esto básicamente es nuestro formulario. Seguimos. La vista previa, es decir, vamos realizando nuestro cuestionario, podemos ir visualizando cómo nos va quedando, ¿sí? Y esto quiero que, antes de seguir, fíjense que nos aparece acá, los cambios se van guardando. A medida que van realizando cualquier cambio que realicen, como vimos en su momento lo que es un procesador de texto, hoja de cálculo, lo mismo el formulario. Acuérdense que están guardando la información en la nube, entonces guarda toda la información en el Drive de ustedes, ¿sí? Es personal. Esto, a medida que lo van guardando, van generando formularios, los generan en formularios en su Drive, ¿sí? Después tenemos una configuración, que son campos que después lo vamos a ir viendo, y enviar la encuesta o el formulario para que los
compartan con determinadas personas, ¿sí? Vamos a cambiar el nombre del formulario. Bueno, después, en este caso, vamos a hacer, por ejemplo, ¿sí? Ejemplo, tenemos el nombre del formulario, cómo se va a llamar el formulario. Dentro del formulario tenemos distintas áreas en las cuales cada una de las áreas son distintas preguntas, ¿sí? Está dividido en bloques y cada uno de los bloques tiene una cierta independencia, ¿sí? Por ejemplo, título. Una pequeña descripción, en el caso de que colocar del título. Y fíjense que abajo, cuando me posiciono, tengo los 6 puntitos, que si me posiciono en los 6 puntitos, yo puedo mover ese bloque de preguntas dentro de mi formulario, ¿sí? Una vez que añado una pregunta, ¿qué me aparece? Me aparece el nombre de la pregunta, el tipo de pregunta que voy a hacer, ¿sí? De acuerdo a la opción que yo elijo, en este caso, este menú desplegable, tengo varias opciones de preguntas, ¿sí? De respuesta, perdón. Respuesta corta es un texto en la cual la respuesta es corta, como lo dice, ¿sí? Un párrafo también es un formato texto que es, pero es mucho más información la que se puede colocar, ¿sí? Después tenemos varias opciones. Dentro de la respuesta tenemos varias opciones. Si seleccionamos este tipo de respuesta, como es la que está en este momento, significa que solamente puedo seleccionar una de las distintas opciones que doy, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a la primera pregunta. Pregunta 1 y selecciono la opción, varias opciones, ¿sí? 1, añado la siguiente. 2, añado la siguiente. 3, y así sucesivamente pueden ir incorporando, ir añadiendo distintas opciones que tiene esa pregunta, ¿sí? Si ustedes quieren eliminar, simplemente presionando la X al costado de cada una de las respuestas, elimina esa respuesta, ¿sí? Más abajo tenemos la opción de duplicar la pregunta, podemos eliminar la pregunta entera, completa, y la opción de que sea obligatorio o no esa pregunta. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos completando el formulario, si esa pregunta está tildada como obligatoria, no nos va a dejar enviar el formulario si no, tildamos algunas de las opciones, o si no marcamos algunas de las opciones, ¿sí? Si queremos visualizar cómo nos queda, por ejemplo, esta opción, vamos a la previsualización y fíjense cómo nos queda. Título, obligatorio en caso de que aparezca un tilde rojo, significa que es obligatorio. Fíjense que no voy a poder enviar esta respuesta si no tengo marcado alguna de las preguntas, ¿sí? En este caso, debo marcar y recién enviar para que me tome la respuesta, ¿sí? Sí. Salimos, volvemos. 2 detalles. Con este tipo de respuestas son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? Solo una van a poder marcar cuantas veces quieran, volver a modificar o corregir, pero siempre solo van a poder marcar una con este tipo de opciones. También lo van a encontrar con el nombre de botones de radio. Y recuerden, cuando no se trata de poner obligatoria todas las respuestas, solo aquellas que son datos o información absolutamente necesaria para procesarla. Y ya que hablamos de procesar información,
recuerden esos dos tipos de preguntas que mostraste, Gaby, los dos primeros, que son párrafo corto, perdón, respuesta corta y párrafo. Recuerden que esto es texto. ¿Qué significa? El que responde puede escribir lo que quiera. Cuando cada uno escribe lo que quiera, cuando contesta un formulario o responde o envía un formulario, es muy difícil procesar esa información. Es muy difícil. Por ejemplo, si uno puede escribir lo que quiera y es, por ejemplo, un domicilio y hay gente que va a poner Avenida General San Martín, todo escrito. Otro va a poner AB General San Martín. El otro General San Martín. El otro San Martín. Y cuando ver todos los que viven sobre la Avenida General San Martín y vamos a tener uno. Todos los otros escribieron cosas diferentes. Es muy difícil procesar información cuando se trata de texto o párrafo que es libre. Entonces, tengan cuidado cuando eligen ese tipo de respuesta. Tiene que ser muy, pero muy específico. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, a ver, ¿en qué ocasión pueden utilizar respuestas cortas? Apellido y nombre. Colocar el apellido y nombre, ¿sí? Colocar el correo electrónico, ¿sí? ¿En qué caso colocarían que sea obligatorio? Y bueno, esos dos son casos importantes. El correo electrónico, sí o sí, deben colocar el correo electrónico a la hora de enviar ese formulario, porque queremos enviarle, contestarle, queremos tener esa hora de hacer alguna publicidad, depende, por supuesto, les decimos, depende de para qué está utilizado ese formulario, van a colocar las preguntas y el tipo de pregunta que van a... Cada una de estas preguntas, de estos tipos de preguntas, se debe utilizar de acuerdo a lo que se pide. Por ejemplo, en caso de que se conteste sexo, ¿sí? Van a colocar varón, mujer, otros, pero varón, mujer, o sea, no puede ser ni varón y mujer juntos, o sea, hay cuestiones de que, o por ejemplo, ¿saben sí o no? O sí o no, ¿sí? Entonces, por eso utilizarían este tipo de pregunta, ¿sí? Sí, varias opciones, ¿sí? Ese tipo de pregunta utilizarían cuando solamente deben contestar o seleccionar una de las opciones dentro de la lista que les aparece, ¿sí? Casilla de verificación. Vamos. ¿Quedó claro esto? Este tipo de pregunta, ¿cuándo utilizamos este tipo de pregunta? Acá Antonella inclusive aclara que no reconoce cuando se agenda, por ejemplo, puntos. Por eso uno debe especificar después del nombre de la pregunta, que pueden ahí donde hay observaciones, no coloque puntos, separadores o espacio en blanco. Es muy apropiada tu aclaración, Antonella. Pues Hernán aclara como una encuesta, tal cual las que reciben ustedes por internet, e inclusive más de una vez tienen que completar formularios para inscribirse a algo, a un curso. Es más, cuando ustedes utilizan el CIU Guaraní, de alguna manera están usando formularios de este tipo. Entonces, mucho más sencillo y más estandarizado, pero no dejan de ser armados de esta manera. Claro, a ver, pero tengan presente que si ustedes están cargando, por ejemplo, DNI, van a seleccionar con respuesta tipo texto respuesta corta, ¿sí? Van a poder colocar. El tema del formato que ustedes quieran que coloquen sin punto, ¿no? Deben especificar dentro de la descripción de esa pregunta o dentro de la misma pregunta, ¿sí? Exacto, tienen que aclarar antes. Bueno, fíjense que al lado de cada pregunta, tenemos un menú móvil,
que a medida que me voy moviendo, se va moviendo ese menú móvil, ¿sí? Dentro de este menú, o menú flotante también, dentro de este menú tenemos para añadir preguntas, o sea, una vez que armo la pregunta, quiero generar otra pregunta, selecciono añadir pregunta, ¿sí? Fíjense que me añadió otra pregunta más, ¿eh? Importar preguntas, en caso de que tengo preguntas en otro lugar, quiero importar y extraer esas preguntas, añado texto o descripción, ¿sí? Añadir una imagen, añadir un video y añadir secciones, que ahora vamos a ir explicando algunas de las opciones y que suenan interesantes, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos, vamos a colocar otra pregunta. Apellido y nombre. ¿Sí? Fíjense cómo Google automáticamente me cambia el tipo de pregunta que va a hacer, la categoría que va a utilizar. Respuesta corta, ¿sí? Automáticamente está, pero eso no significa que ustedes no lo puedan cambiar, ¿sí? Automáticamente está viendo que ese tipo de pregunta puede ser respuesta corta, ¿sí? Que en este caso vamos a colocar respuesta corta, ¿eh? Y que esa pregunta sea obligatoria, ¿eh? Ahora bien, quiero que esta pregunta esté al principio de mi esquema. Entonces, donde se encuentran los puntitos, fíjense cómo el mouse se modifica, ¿sí? Se modifican las cruz, arrastro, suelto, ¿sí? Entonces, quiero que una vez que les abra el formulario, puedan colocar el apellido y nombre como primera pregunta y después la pregunta que sigue, ¿sí? Si quieren visualizar, vamos a ver cómo queda. Fíjense, el título, el apellido y nombre. ¿Sí? Fíjense que el apellido y nombre coloqué como obligatorio. Si yo no coloco nada, por más que contesté la siguiente pregunta, sí o sí no me va a dejar enviar ese formulario si no cargo alguna información en este campo. ¿Sí? ¿Sí? Salimos, salir. Este detalle de poder cambiar la posición es muy importante, porque más allá, como dijo la profesora Gaby, es importante que en lápiz y papel primero estructuren todo lo que quieren preguntar. Por ahí, una vez que se va definiendo el formulario, se perciben o se dan cuenta de que algunas preguntas tienen que ir antes que otras. Y de esta manera, al igual que cuando modificaban la posición o la ubicación, mejor dicho, de las diapositivas en una presentación, acá lo pueden hacer pregunta por pregunta, ubicándolos donde consideren que está más apropiadamente ubicada. Bueno, seguimos con las otras tipos de preguntas. Vamos a añadir y pregunta 2. Pregunta 2 y al lado vamos a seleccionar casillas, ¿sí? ¿Qué diferencia tenemos entre casillas y varias opciones? Que con la opción, con el tipo de pregunta casilla, ustedes pueden seleccionar varias opciones. En el caso de varias opciones, ustedes solamente pueden seleccionar una de todas las opciones, ¿sí? Entonces, en este caso, van a poder seleccionar varias opciones dentro de la... Añadimos simplemente con añadir, haciendo un clic en añadir opciones. Y dentro de del tipo de pregunta, ya sea de varias opciones como de casilla, tienen la opción de añadir respuesta a otros. Es decir, si yo selecciono
automáticamente me va a colocar otro y con un renglón para que ustedes puedan añadir algún dato extra dentro de la pregunta, ¿sí? En caso de que quieran duplicar, bueno, vamos de vuelta a visualizar cómo queda. Fíjense que en la primera opción ustedes pueden seleccionar solamente una de las tres, ¿sí? En la segunda pueden seleccionar las tres. Al seleccionar otros, les abre una línea donde pueden cargar información de ese otro, de esa otra información que quieren adicional, que no se encuentra dentro de las opciones que les marca el esquema, el formulario, ¿sí? Y aunque sea obligatorio, ¿Qué? o que esté como obligatorio, ¿no? Se puede seleccionar todo en las casillas, o también tiene un límite. No, las casillas vos podés seleccionar uno o más de uno, ¿sí? Pueden ser todos, sí, por supuesto. El que sea obligatorio es que esa pregunta se conteste sí o sí, ¿sí? Fíjense, en este caso, si yo coloco obligatorio, cuando ustedes carguen esta información, sí o sí, aunque sea una de las preguntas, tiene que estar, una de las respuestas tiene que estar tildado. Si no, da por, con error, fíjense, modificamos, esta pregunta es obligatoria y esta también es obligatoria. Si queremos enviar, nos dice no, falta esta pregunta. Aunque sea uno de los ítems, tienen que estar seleccionados para ser considerado que cumple la opción de obligatoriedad. ¿Sí? Sí, no confundan la obligatoriedad con el tipo de respuesta. El tipo de respuesta es en función de la respuesta que ustedes quieren obtener. Es lo que siempre nosotros decimos. Primero tengan las respuestas posibles y después fíjense cómo elaboran la pregunta para que se entienda perfectamente. La obligatoriedad no tiene nada que ver con el tipo de respuesta que estamos planteando. La obligatoriedad tiene con que si completa los datos y es obligatorio, continúa. Si no completa los datos, como es obligatorio, no puede enviar, no puede continuar con el formulario. ¿De acuerdo? Que tiene que ver con la pregunta en sí, ¿sí? Exacto, no con el tipo de pregunta. No con el tipo de pregunta, exactamente. ¿Eh? A ver, cualquiera de las preguntas, tanto de texto, de respuesta corta, de párrafo, de varias opciones, casilla, desplegable, subir archivo, cualquiera de estas ustedes pueden seleccionar y puede o no ser obligatorio, porque la obligatoriedad está en la pregunta, ¿sí? No en el tipo de pregunta, en la pregunta en general, ¿sí? ¿Se entendió? Como todas preguntas pueden ir quitando o no de acuerdo a las opciones que colocaron mal por algún motivo, o bien cuando ustedes duplican ese esquema de pregunta, duplican y en algunos casos solamente cambian la pregunta y las respuestas son iguales y hay que modificar o eliminar alguna de las respuestas, ¿sí? Bueno. Seguimos. Pasamos a añadir otra respuesta. Lo que estamos haciendo ahora es mostrarles los tipos de preguntas que existen, ¿sí? Y cómo funciona cada uno. Y para qué se utiliza cada uno. Que todo depende de que querramos obtener, utilizamos el tipo de respuesta. El tipo de pregunta, perdón. Desplegable. Menú desplegable. ¿A qué se refiere menú desplegable? Es decir, ¿para qué vamos a utilizar un menú desplegable? Es aconsejable utilizar el menú desplegable cuando tenemos varias opciones, ¿sí? Y si debemos colocar todas las opciones dentro, se nos hace extenso y tedioso
difícil hasta leer al formulario, ¿sí? Por ejemplo, vamos, edad. Respuesta corta, no, yo quiero utilizar el menú desplegable, ¿sí? Y quiero colocar, puedo colocar edad de tal a tal edad, depende del formulario a quién está orientado. Me interesa, por ejemplo, hacer hincapié en los adolescentes, ¿sí? Entonces, los menores de 10 años lo dejo aparte, o sea, no voy a estudiar, no va a ser mi campo de estudio. Entonces, coloco menores de 10, ¿sí? El siguiente, ahora sí, quiero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mayores. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo esto dentro de las opciones, de varias opciones, que en este caso, porque obviamente la edad va a ser una sola, si tengo dentro de estas edades va a ser, o tengo 14, si tengo 14 no tengo 15, ¿estamos? Entonces vamos a seleccionar una de las opciones, ¿sí? Pero marcando como desplegable, me va a aparecer un menú igual que el que estoy teniendo ahora, ¿sí? Con las distintas opciones, ¿sí? Lo vemos. Fíjense, edad, y eligen dentro de las edades las opciones que colocamos. 17, jovencita. ¿Sí? 18. Solamente una de esas opciones pueden seleccionar. No pueden seleccionar más de una opción. ¿Sí? ¿Ah? Fíjense que la profesora no puso como obligatorio, así que si envía, por más que no cargue ninguna, no hay problema. En este caso, pero sí puse como obligatorio las otras preguntas. Entonces, por más que yo quiera enviar, acuérdense que el formulario está compuesto por varias preguntas. Dentro de esas preguntas, hay preguntas que son obligatorias y hay preguntas que no son obligatorias. Entonces, si ese formulario no está completo en cuanto a las opciones, en este caso colocamos apellido y nombre que sea obligatorio y pregunta 2 que sea obligatorio. Fíjense, está bien, colocamos el apellido y nombre, enviamos de vuelta. No va a enviar hasta que no completen el formulario con las características. Bueno, listo, vamos a colocar el 1 y 2. Fíjense, la pregunta 1 no colocamos que sea obligatorio. Entonces nosotros colocamos enviar y sí nos envía. ¿Sí? Se ha enviado el formulario. ¿Por qué? Porque la pregunta 2, la pregunta 1, perdón, no colocamos que sea obligatorio. Entonces no tiene en cuenta esa información. No controla la hora de enviarla. ¿Sí? Seguimos. Añadimos otro. Fíjense que si nosotros queremos modificar el orden, como decíamos, seleccionamos, arrastramos, quiero que esté debajo del apellido y nombre, y lo soltamos. Entonces me va a aparecer el nombre, la edad y después las preguntas. ¿Sí? Seguimos con la siguiente pregunta, la siguiente categoría de preguntas. Subir archivo. ¿En qué consiste este subir archivo? Significa que les van a subir información, o sea, van a tener que subir si hacen un clic, vemos, los archivos se subirán al drive del propietario, o sea, van a subir al drive el que generó el formulario. Tengan presente eso, la información va a engrosar la capacidad de ese formulario, ¿sí? Dentro de subir archivo, bueno, la pregunta.
¿sí? Permitir solo ciertos tipos de archivos. Ustedes pueden seleccionar qué tipo de archivo van a poder subir. Van a limitar, por ejemplo, PDF, de documento, pueden seleccionar, fíjense que el tipo de respuesta es de casilla, ¿sí? Pueden seleccionar varias, ¿sí? En este caso, pueden un dibujo, una presentación, imagen, audio, ¿sí? Por ejemplo, un PDF. El número máximo de archivo que puede subir, un archivo, por ejemplo, y el tamaño máximo de 2 megas. Eso ustedes van a ir manejando, ¿sí? Y ahí automáticamente van a subir ese archivo. Vamos a ver cómo queda. ¿Sí? Fíjense, subir archivo, hacen un clic y automáticamente van a seleccionar el archivo dentro, el que recibe ese formulario para completar, van a seleccionar en su unidad, su drive, la información, pero el archivo que van a subir va a ser dentro del drive del propietario del formulario. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué tipo de archivos se imaginan que podría solicitar un formulario de inscripción, por ejemplo, a algún curso o evento? Por ejemplo, yo participé hace 2 semanas atrás. Sí, sí, perdón. eso está contestando la alumna. Hola, Sí, ¿me Grisel. escuchan? Sí. Bueno, estaba comentando, unas semanas atrás participé en una jornada de trabajo donde daban unos talleres, por ejemplo. El formulario que ellos nos mandaban, nos pedían que subamos currículum también. Exactamente. O subir el currículo, o subir su documento, o subir información que les sirva a la hora de armar ese evento, armar ese currículo. Sí. Hasta una fotografía, por ahí si necesitan para algún tipo de acreditación o credencial. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? Volvemos. Añadimos otra pregunta. Escala lineal, ¿sí? Escala lineal, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, de 1 al 5, calificar la presentación, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Calificar, sí, Guillermo. Sí, eso mismo. Calificar del 1 al 10, del 1 al 5, ¿qué puntaje le daría al trámite, por ejemplo? Claro. Esto lo encuentran muchas veces cuando hacen algún tipo de transacción a través de internet. Una vez que la terminan, siempre hay una encuesta de satisfacción que le llaman y tiene que ver con eso, de alguna manera calificar el servicio. Claro, también suelen aparecer esquemas de caritas, feliz y carita triste. Bueno, el tema es más o menos lo mismo. En el cual la etiqueta del 1, malo, muy bueno. ¿Sí? Para que la persona que está recibiendo sepa que el 1 es malo y en base a eso debe calificar al curso, a lo que están queriendo calificar. La consulta. Fíjense cómo queda. Vamos de vuelta. Es importantísimo definir qué es bueno y qué es malo acá, ¿eh? Sí, a ver, se supone, estamos mostrando todo referente al tema que están eligen, ¿sí? De acuerdo a lo que están eligiendo, y a veces no necesariamente ustedes en un formulario deben colocar todos los tipos de preguntas, ¿sí?
Hay algunos que van a, tal vez deban colocar solamente un tipo de pregunta, ¿sí? No necesariamente, fíjense, seleccionan cualquiera de ellas. Borrar selección, quiero borrar porque quiero modificar. Borrar, quiero, ¿sí? Y ahí lo envían, ¿sí? Vamos a añadir otra. Dentro de la cuadrícula de varias opciones y cuadrícula de casilla, esto sería menos las casillas de varias opciones, es varias opciones, pero a ver cómo, a ver si me hago entender. Por ejemplo, normalmente, ¿qué sistema se utiliza? ¿O qué idioma? Idioma. Ejemplo. Vamos a modificar acá y vamos a cuadrilla de varias opciones. Idioma. Dentro del inglés básico, nulo, básico, avanzado, ¿sí? Dentro del italiano, que mis hijos están en italiano, también tengo las mismas opciones, ¿sí? Dentro de las distintas, en este caso, distintos idiomas, puedo seleccionar de cada uno otro tipo de nivel. A ver, vamos a ver si mostrándole ustedes lo visualizan mejor. Fíjense, tienen dentro de una misma pregunta, en inglés puede ser nulo, básico o avanzado. Una de las opciones en cada una de las. Italiano, nulo, básico o avanzado. ¿Sí? Borrar, también tienen la misma opción en el caso anterior. ¿Sí? Lo importante es que se pueden agregar en este ejemplo tantos idiomas como se quieran, como también se pueden agregar opciones dentro de cada, pero cada fila de idioma va a ser independiente del otro, ¿de acuerdo? Claro. Tengan cuidado ahí con la obligatoriedad también. Antonella dice que es una matriz, es una matriz. Y de la misma forma, vamos a añadir otra pregunta, y de la misma forma tienen la opción de cuadrícula de casilla, ¿sí? Que también es igual que es una matriz en la cual tienen las filas y cada una de las filas pueden seleccionar más de unas opciones dentro de las columnas, ¿sí? En este caso, inglés, italiano, es decir, en el caso de cada uno de los idiomas, ¿sí? El inglés, ¿qué curso se hizo? Hizo el primer año, el segundo año de una determinada academia. El italiano hizo el primero, el segundo y el tercer año, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes lo visualizan.
de esta manera. Por ejemplo, el idioma, en este caso hice el primero y el segundo. En el italiano hice el primero y el segundo y el tercer año. ¿Sí? ¿Sí? A diferencia del anterior, ustedes solamente pueden seleccionar una de las opciones. ¿Sí? Como siempre, la diferencia entre los botones y las casillas es que los botones son mutuamente excluyentes, solo uno puede quedar marcado y la casilla puede quedar más de una marcada, inclusive todas. Bueno, cada una de estas preguntas que se van enviando, cada una de las respuestas que se complete ese formulario y se recibe, el organizador de ese formulario va a recibir todas las respuestas en esta otra pestaña, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos respondido uno del cuestionario? Fíjense, entonces nos aparece una de las preguntas, ¿sí? Si nosotros respondemos fíjense que automáticamente nos aparecen dos respuestas. Acá nos va a aparecer todas las respuestas que tengamos de ese formulario. ¿Sí? Dentro de las respuestas tenemos la pestaña donde se encuentra el resumen de todas las respuestas, es decir, nos va a aparecer la información en forma resumida de todos los que respondieron en esa encuesta. ¿Sí? De acuerdo al tipo de pregunta que utilizamos, va a estar definido el gráfico. ¿Sí? ¿Ah? Fíjense cómo tenemos. Después también las preguntas, ¿sí? Uno a uno, vamos a poder visualizar la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y así sucesivamente. Y en forma individual, ¿sí? Vamos a poder visualizar cada uno de los formularios que fueron contestando. ¿Sí? Esas respuestas podemos exportarlas a una hoja de cálculo, podemos imprimir, ¿sí? O también podemos eliminar todas las respuestas si queremos volver guardamos esa información en otro lugar y mandar para que se complete otro grupo de preguntas, otro grupo de personas. ¿Sí? Se elimina, se empieza de vuelta y se con otra persona. ¿Sí? Después, dentro de recibir un correo, dentro de las opciones del menú que tenemos al lado de las respuestas, tenemos recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas, es decir, que cada vez que uno responda ese cuestionario, al organizador les va a aparecer, pensé que era al organizador le va a aparecer un correo, se le va a enviar un correo para con la notificación de que tiene una respuesta de ese formulario. Seleccione el destino de la respuesta, es decir, ustedes pueden seleccionar a dónde quieren guardar, descargar la respuesta a un formato CSV, imprimir todas las respuestas o eliminar todas las respuestas. ¿Sí? Ahora bien, para compartir este formulario, ustedes pueden enviar, fíjense, enviar por correo electrónico, por enlace, si queremos aportar el enlace, copiamos esta información, copiamos acá, y lo compartimos en un correo, en un chat, para que esa información pueda ser creada de esa manera. Fíjense, si yo copio esta información y voy a cualquier navegador y coloco el link, enter, fíjense que me abre ese mismo formulario para completar. ¿Sí? Si en este momento la profesora Gaby copia, por ejemplo, en el chat,
cualquiera de ustedes va a poder acceder a través de link, a través de ese enlace directamente al formulario y poder responder. Sí, en realidad no lo quiero hacer. No, digo que... Porque quiero armar un formulario con preguntas. Este fue más que para explicarle de qué consiste cada una de los tipos pero la clase que viene sí vamos a trabajar sobre un cuestionario para que ustedes completen. Ustedes las vamos a enviar en el chat, ustedes van a recibir y van a mandar la respuesta. Va a ser simplemente para que vean, para practicar y cuáles son las respuestas y que lo vean ustedes para que podamos compartir, ¿sí? Claro, lo que yo quería comentar por eso es que al mandar el enlace, ya sea a través de un correo electrónico o, por ejemplo, en una videoconferencia, publicarlo, o poner, por ejemplo, nosotros lo podríamos poner en el aula virtual a través de un aviso o en la carpeta documentos, y usted accediendo al aula virtual, a ese documento o a ese aviso, automáticamente el enlace o el vínculo van a acceder directamente al formulario. Eso es lo que queríamos aclarar, que lo importante es que le llegue ese enlace. No, el correo electrónico pues es una herramienta más, no es obligatoriamente hacerlo por correo, pero el formulario les permite directamente del formulario poner una lista de correos. Eso es lo que queríamos que quede bien aclarado. No es obligatorio el correo, no es obligatorio ninguna otra herramienta. El vínculo, ya llegue por correo o esté publicado en algún lado, es el que le va a permitir acceder al formulario. Fíjense, también tenemos la opción de configuración, ¿sí? Dentro de la configuración tenemos 3 pestañas. General, registrar los correos en caso de que nosotros querramos que usted recibir los correos de todas las personas que completen el formulario, deben tildar la opción registrar correo, ¿sí? Acuse de recibo, que pueden o no colocar acuse de recibo de la respuesta. Requiere iniciar sesión en caso de que limitar la respuesta, en caso de que yo quiero que cada persona solamente complete el formulario una sola vez, entonces sí van a tener que, obviamente, iniciar sesión con una cuenta de Gmail, ¿sí? Porque si no, no hay forma de controlar que esa persona cargó o no ese formulario. ¿Mm? Por defecto aparece sin tildar ninguna de las opciones, ¿sí? Los encuestadores pueden editar después de enviar y gráfico, resumen, respuesta de texto. Estas son opciones que se pueden o no colocar en caso de que se quiera editar de vuelta el formulario. Tamaño máximo de los archivos subidos es giga. En este caso, ¿se acuerdan que colocamos 10, creo. A ver dónde, el archivo que van a subir dentro de las opciones es de 10 megas. El máximo archivo que van a subir es de 10 megas, cada uno de los archivos, ¿sí? Cada uno de los archivos que van a subir es de 10 megas. En este caso, seleccionamos uno solo. En caso de que se quiera colocar más archivos, se deben modificar. Seguimos. Hay una preguntita, Gaby. Sí. En las respuestas, cuando mira el resumen, todo lo que tenga que ver con respuestas de cualquier tipo que no sean texto, digamos, de párrafo, automáticamente las grafica. Entonces, Pamela pregunta si el tema de los idiomas se puede usar para gráfico. Me gustaría que le muestres cómo queda graficado. Bien. ¿Ves, Pamela? Se puede utilizar, no lo volcás vos, automáticamente te grafica.
Por Hola. eso, Sí, en lo que nosotros dimos en estadística, por ejemplo, todo esto nosotros dimos en estadística, solo que lo hicimos manualmente, digamos. Si nosotros hacíamos esto en estadística, recaudando información, nosotros directamente toda la información que recaudamos a través de esta aplicación, lo directamente se le pasa a Excel, sin tener que pasar manualmente todo cada dato. Exactamente. Sí, sí. exactamente, ya te genera, sintetiza, te resume la información. Por eso, volvemos a la recomendación de la profesora Gaby desde el principio. Fíjense qué respuesta quieren obtener para generar la pregunta exacta que cubra todas esas respuestas que ustedes quieren. No pongan al azar, como eso me ocurrió en el momento, porque pasan esas cosas después, te representan o se generan gráficos que son difíciles de entender, de explicar. Cambio, cuanto más detalle, cuanto más tengan en claro qué es lo que ustedes quieren representar, cuáles respuestas quieren, en función de eso tienen que generar el tipo de pregunta, porque quedan plasmadas sí o sí en gráficos. ¿Sí? Adelante, Gaby. Continuamos, que quiero cerrar la configuración, la presentación, mostrar la barra de proceso cuando ustedes se está trabajando con un formulario de varias hojas, se está trabajando, les aparece la línea de proceso de 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, ese proceso es la barra de, si está tildado esta información, ¿sí? El orden de pregunta aleatorio, esto tengan cuidado a la hora de utilizar este tipo de preguntas, que te deban colocar el apellido y nombre al principio. Si ustedes colocan aleatorio, el apellido y nombre le va a llevar en cualquier lugar, a medida que lo van abriendo, va modificando el orden de las preguntas, ¿sí? Entonces, tengan cuidado en utilizar el tema aleatorio. A ver, ¿para qué se utiliza? Para cuando ustedes están trabajando, están haciendo un formulario de examen, para tener una cierta calificación, para que los alumnos no tengan un orden siempre del mismo orden en todas las preguntas, por ejemplo, ¿sí? Para evaluaciones. Para las evaluaciones, exactamente. Y para las evaluaciones está la pestaña de cuestionario, ¿sí? Convertir en un cuestionario debe estar tildado normalmente. Este ítem como en un cuestionario está desactivado porque nosotros los abrimos un formulario, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando abrimos, generamos uno nuevo? A ver, facultad, en imágenes, acá se encuentra el que estamos trabajando, ejemplo, nosotros abrimos un formulario y dentro de las opciones, formulario en blanco. ¿Sí? Si nosotros abrimos el formato cuestionario en blanco, automáticamente esa opción nos tilda como verdadero, como que estamos trabajando con un cuestionario para colocar una puntuación, ¿sí? Estos simplemente es para, no vamos a trabajar con cuestionarios para calificar, pero tienen la opción de calificar justo después de cada entrega, o sea, una vez que envía el formulario, envía el cuestionario, les aparece el resultado de la evaluación, el puntaje que saca. O bien, que se recomienda siempre utilizar más tarde en caso de que se quiera rever el cuestionario de las preguntas. Sobre todo, esto se utiliza cuando se trabaja con respuestas de párrafos, ¿sí? Cuando ustedes deben describir una determinada información, entonces es preferible seleccionar para que analizarlo después, ¿sí? No que automáticamente le aparezca el resultado. Y el encuestado puede ver
pregunta respondida de manera correcta, o sea, que si, las preguntas que salieron incorrectas, cuáles son y que les muestre tildado, por lo general se responde no, porque si no, si los alumnos se pueden pasar esa respuesta, ¿sí? Cuáles son las respuestas correctas tampoco, y se suele mostrar la puntuación, ¿sí? En caso de que se envíe, porque ustedes tienen la puntuación, fíjense que cuando guardan, al lado de, pero eso no, a ver, por ejemplo, esto, fíjense que al lado de cada pregunta se creó un campo más que es respuesta. ¿Qué puntaje tiene la respuesta? ¿Cuál es la respuesta clave? ¿Sí? Primero seleccionan la respuesta y acá colocan el puntaje de esa pregunta. Esa pregunta va a valer 2 puntos. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta correcta? La número 2. Entonces, si la persona contesta esa como correcta, entonces tiene 2 puntos. Y así sucesivamente, al final le va a mostrar qué puntaje tiene ese alumno de ese, que contestó ese formulario. Pero vamos a desactivar esta opción y guardamos, porque este no es un formulario para calificar. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Mañana vamos a seguir trabajando con formulario, vamos a generar un formulario, vamos a responder ese formulario, vamos a trabajar, ¿dónde tengo? Acá está. Vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? Con ustedes, vamos armando el formulario y ustedes van a contestar el formulario y vamos a ver las respuestas, cómo se visualiza, cómo lo vemos, ¿sí? Y después se va a armar, un trabajo sobre esto, y este sí va a ser, van a tener que levantar el aula virtual. Vayan pensando en una temática del formulario, ¿sí? Ya sea educativo, de salud, de turismo. Y traten de no, bueno, después vamos a ir viendo el tema de cómo armar qué información van a colocar o qué temas van a tratar, ¿sí? Todavía no tenemos armado el esquema del trabajo. Pero lápiz y papel, ¿sí? Antes de empezar Eso sí, fundamental. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces nos vemos mañana. Seguimos con el tema. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, chao, chao. Chao. Hasta mañana. Mañana Bueno. tenés preguntas, profe. Anoten las preguntas, anoten. Sí. Me gusta que participen, ¿eh?